Buenos días, Juárez, El Paso y Las Cruces. Les damos la cordial bienvenida una vez más aquí a su programa La Biblia, Ficción o Verdad. Les agradecemos estar con nosotros y les invitamos a que nos sigan en su programa, en esta nueva serie que ya iniciamos hace 2 semanas acerca de la salvación. Les damos las gracias por estar con nosotros y desde aquí, de nuestras instalaciones en CCBM Master Seminary, les damos una vez más la cordial bienvenida. Hemos estado hablando acerca de la salvación. Estamos hablando la semana pasada y antepasada acerca de esa controversial conversación que tuvo Jesucristo con Nicodemus. ¿Y por qué se dio esa conversación? Hablando de un Mesías, de alguien que venía a salvar el mundo. Hablamos acerca de qué nos salva, del pecado que hemos tenido desde nuestro nacimiento, por ponerlo en estas palabras, de qué somos salvos. Pero ahora vamos a estar hablando un poco más y nos vamos a adentrar a ver qué significa esa gracia de Dios y la salvación. Pero antes de eso me gustaría presentar a nuestros panelistas de hoy. Una vez más, nuestro querido hermano y pastor Ismael Rojo, director académico de CCBM Master Seminary. Gracias, doctor. Y pues mi nombre es Ismael Rojo, soy pastor de la Iglesia Misión Evangélica y pues es un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Soy parte del equipo de CCBM como administrador y como profesor. Dios les bendiga. También tenemos con nosotros a Blanquita Solís. Hola, buenos días. Qué bueno que están nuevamente aquí con nosotros este hermoso domingo. Como siempre, le agradecemos que sintonicen este programa y vayan por sus Biblias para estudiar juntos. También tenemos con nosotros nuestro ingeniero, director ministerial y de proyectos especiales, ingeniero Marcos Serrano. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias doctor. Gracias a todos por estar aquí y gracias a ti por sintonizarnos. Te pedimos que invites a alguien de tu familia para que se unan y vean este programa en familia, sean edificados todos, porque más que nada es una enseñanza lo que vamos a ver hoy, que es la salvación. Es verdaderamente un buen tema, un tema muy interesante. Creo que a todos nos puede edificar. Bienvenidos. Pues hablando acerca del estudio, de salvación, se le denomina dentro de la teología con el nombre de soterología. Un nombre un poquito complicado, pero podemos decir de que este es un nombre que es simplemente qué significa ser salvo o qué es la salvación. Tenemos diferentes creencias dentro de la salvación. Tenemos gente que dice que la salvación es universal o universalismo, de que es para todos, de que todo el mundo va a ser salvo en una forma u otra. También tenemos personas que piensan que es por medio de elección o predestinación, significando de que Dios te elige desde el principio de la creación para ser o no ser salvo. Otros también lo ven como condicionalismo. Eso significa de que tienes que cumplir de una forma u otra una serie de condiciones para poder tener salvación. Y la otra es de que Dios es amor. Y si Dios es amor, todo el mundo va a ser salvo en un momento u otro. Te dejamos 2 preguntas. Dijimos, ¿crees que después de tu muerte exista una eternidad? Y la otra pregunta fue, si crees en ella, ¿quién crees que te la puede ofrecer? ¿Y cómo la podría garantizar? Diciendo esto, estamos hablando acerca de qué es lo que sucede con salvación o qué significa. Todos nosotros podemos estar en una forma u otra comunicándonos o pensando si vamos a estar con Dios en la eternidad o si vamos a otra nueva vida o si vamos a reencarnar. Pero la verdad de las cosas es quién en realidad o qué es lo que en realidad te puede decir a ti que puedes ser salvo en los ojos de un Dios soberano.
Y para eso me gustaría primeramente que nuestro hermano pastor Ismael Rojo nos deleite con la palabra del Señor. Vamos a leer solamente 4 versículos que están en la palabra del Señor. Y vamos a ir allá a Isaías capítulo 52, versículos del 13 al 15. Y luego enseguida vamos a leer primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice aquí: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se burlaron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque serán lo que nunca les fue contado, verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjate que te vamos a dar una pequeña historia. Vamos a poner el escenario. Ok, Blanquita nos va a ilustrar más en ese proceso. Ok, pero déjame ponerte el escenario. Ok, quiero que pensemos, ok, y es una realidad hoy día eso, ok, que tú estás en una corte. O que tú fuiste, no sé, tú fuiste detenido por X ofensa, ok, y te mandan a juicio. Ok, cuando te mandan a juicio, ok, un abogado o un defensor, ok, pelea ese juicio, ok, y en una forma u otra puedes salir absuelto o puedes salir con una condena. Que en cualquiera de esas formas, cuando tú sales libre, eso no significa que ya estás, vamos a decirlo así, absuelto de todas tus faltas o de todos tus pecados o de todas tus infracciones. Eso significa de que cuando tú sales de una corte, ok, y te pasas el alto, vas a volver a regresar a esa corte una vez más. Pero en ese contexto creo que nos sentemos. ¿Qué significa salvación? ¿Y qué significaría para que tú y yo estuviéramos seguros de que si salimos de esa corte, okay, o que si salimos de ese contexto, okay, de culpabilidad, no vamos a tener que regresar una vez más a enfrentar a un juez? Para que nos dé algo más claro, no sé si tú, Blanquita, nos podrías ilustrar un poquito más en ese concepto. Efectivamente, doctor. Pues buenos días otra vez. Sí, vamos a ver primero, para entender muy bien la salvación, nosotros necesitamos hacer dos perfiles. Uno, que es un abogado, para entender la labor del único abogado que tenemos en el cielo intercesor, que se llama Jesucristo. Pero para entender eso, necesitamos ver el perfil terrenal. Pues un abogado es una persona conocedora de la ley terrenal, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de un abogado de esta tierra, de las leyes terrenales, que viene a ayudarnos o que nos defiende, en nuestro caso, ante un juez. Algunos abogados ofrecen apoyo, fortalecen nuestra tristeza en ocasiones que no sabemos qué va a pasar. También ellos pueden defendernos solamente con pruebas externas o testimonios de testigos. En un sistema de tribunales humanos, un abogado habla en nombre de los derechos de su cliente. Los defensores o abogados han estudiado las complejidades de la ley terrenal, son capaces de examinar con precisión esas leyes que a menudo son complicadas para la defensa del imputado y que se apliquen justamente. Esa es la labor de un abogado. Pero vamos a ver el abogado más hermoso que tenemos, que se llama Jesucristo, que ofreció su vida para darnos esa salvación. Pero hay que entenderla de esta manera, como un abogado. El Señor, el perfil de nuestro único abogado, el único intercesor que hay en el cielo entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Este abogado celestial conoce nuestros corazones y defiende nuestro caso
en base en lo que Él hizo, en lo que Él dice. Y también lo encontramos en Lucas 5, 22, Marcos 2, 8. Búsquenlo por favor en su Biblia. En 1 de Juan 1, 2, que el pastor me hizo el favor de leerlo, la Biblia dice que Jesús es un abogado para aquellos que han puesto su confianza en Él. Jesús, un abogado compasivo, por el hecho de que Él también experimentó cuando estuvo en vida en este mundo, fue tentado, fue rechazado, fue ignorado, fue incomprendido y fue abusado. No nos representa teóricamente, ¿sí? Él sintió todo lo que nosotros vivimos. No nos representa la experiencia que Él mismo sintió cuando vivió la vida de nosotros, que nosotros vivimos. A Él le fue mucho peor que a todos nosotros, ¿verdad? En este caso, Él no sucumbió. Él, ante todos los males que se le presentaron y que lo acechaban, se negó rotundamente a cederle ese lugar al pecado y ser nuestro llegar a ser nuestro sumo sacerdote, porque es el único que cumplió perfectamente la ley de Dios. Ese es el hermoso abogado que tenemos en el cielo. Gloria a Dios. Y básicamente ese abogado del que estás describiendo, pues nos dio salvación, ¿verdad? Exacto. Y yo quisiera nada más ahondar un poco en lo que decías en eso del abogado y sobre todo en la salvación. Dicen que la salvación es un término que generalmente se refiere a una liberación de un estado o condición indeseable. ¿Cuál es la condición indeseable para el humano? Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición indeseable como humanos. Y la salvación es lo que nos quita esa condición. Exacto. Exactamente. Ahí tenemos que mencionar algo bien importante, doctor. Creo que en un programa pasado mencionaba que a algunos movimientos religiosos o más bien corrientes religiosas, también dentro de sus predicaciones o dentro de sus conceptos que manejan en sus religiones propias, tienen una parte donde ellos predican que necesitan ser salvos de algo, de su vida. Pero la Escritura, pero aquí en la palabra del Señor, la Biblia habla del concepto precisamente y de la necesidad de lo que ahorita mencionaban nuestros hermanos. No es como algunas personas ser liberados del tiempo o de un ciclo de vida. Exacto. No es ser salvos solamente de este cuerpo pecaminoso y llegar a ser un iluminado. No, y decir, pues hay que ser liberados de eso. No es tampoco el estar en una condición ya como difunto y querer sacar a ese difunto para llevarlo a cierto lugar. O sea, la predicación y los discursos que mencionan los diferentes movimientos religiosos es en otros aspectos. Pero lo que verdaderamente necesita el hombre es lo que mencionaban ahorita nuestros hermanos. Es la condición de ¿qué? De pecado en el que en el que se encuentra el hombre. Exacto. Ok, estábamos hablando acerca de las características de un Salvador. Lo que nos está mencionando aquí Blanquita es precisamente eso. Ok, algo que nos gustaría hablar también sería acerca de la gracia. ¿Qué significa la gracia? ¿Y qué es lo que es gracia? Ok, antes de que podamos hablar acerca de las características, de qué somos salvos y por qué somos salvos. Por un lado, sabemos que somos salvos por nuestra actitud pecaminosa que tenemos desde el momento en el que nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Por otro lado, también sabemos de que tenemos un Dios justo y soberano. Y para que pueda ocurrir una salvación real, cuando digo real, que sea una salvación por siempre, no podemos concentrarnos solamente en nuestras propias formas o caminos, como tú estabas hablando acerca de las otras religiones. ¿Por qué? Porque siempre tú vas a seguir pecando. Como decíamos al principio, si vas a la corte porque hiciste, no sé, un fraude, y te exoneran de ese fraude y sales de esa corte y atropellas a una persona,
vas a regresar a la corte. Esto no significa que cuando tú eres salvo ya eres exento de todo eso. ¿Ok? Pero sí significa de que tienes un intercesor, de que tienes un abogado, el cual él va a interceder por ti, ¿ok? Y va no a quitarte las culpas, ¿ok? Pero en los ojos de Dios, Dios te va a tener misericordia, ¿ok? Y perdón, te va a perdonar. ¿Ok? Que tengas culpas y que tengan consecuencias tus pecados, sí los tiene. Pero ¿cuál es la garantía que tú vas a tener o que yo puedo tener al saber que soy salvo? ¿De qué soy salvo? Que eso es lo que Dios está hablando con nosotros. Entonces, hablamos de la gracia, primeramente, okay, vamos a decir qué es la gracia, okay, en Dios. Dice, la gracia es un tema constante en la Biblia y se culmina en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo, que está en Juan 1:17. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Todos podemos extender la gracia a los demás. Dice, pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado con mucho más potencia, con más poder. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de que nuestro pecado lo merece, esa maldición o ese castigo. Esta es la bondad acerca de lo que estamos hablando de Dios. Pero también existe la gracia salvadora. Y cuando hablamos de la gracia salvadora, podemos decir que esta gracia se refiere a una cualidad redentora, al contraste, ¿okay?, de que Dios tenga gracia o que tenga bondad o misericordia. La gracia salvadora de la que estamos hablando ahorita es una cualidad redentora. Eso significa que te va a redimir en los ojos de Dios, o que te va a dar un nuevo estatus, okay, en los ojos de Dios. No solamente de un pecador, aun cuando lo eres. Claro que eso no te da licencia para pecar, okay, porque vas a tener consecuencias en eso. Okay, pero sí te da un estatus, okay, de que tú ya eres aceptado en los ojos de Dios. Además de eso, lo voy a poner así cuando hablo de la licencia, okay, de pecar, estamos hablando de que si tú sigues pecando en una forma descabellada o de una forma deliberada, eso significa que no tienes salvación. Okay, pero ¿qué es lo que hace la gracia salvadora? Y se hace que alguien o algo sea aceptado. Eso es lo que significa. Para eso no es el significado en su totalidad dentro de la Biblia. La palabra gracia en la Biblia significa ayuda divina. Alguien te vino a ayudar. Alguien vino a cumplir, ¿okay?, con esa infracción. Okay, a pagar esa infracción. Sí. Es una ayuda inmerecida dada a los seres humanos por su generación o santificación, o la bondad de Dios para aquellos que no lo merecen. Bíblicamente hablando, la gracia salvadora es la gracia de Dios que salva a una persona de su estado pecaminoso. No sé qué piensan ustedes acerca de eso. También hablando de esto, doctor, hay específicamente, la Escritura nos menciona en Efesios 2, 8 y 9, porque estaba mencionando precisamente sobre la gracia. Y aquí específicamente la gracia es en referente al hecho de la salvación. La salvación se lleva única y exclusivamente, como dice allí en Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Hay dos condiciones. Bueno, hay dos cosas. Número uno, que es por gracia, y número dos, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Número dos, la fe. Sí, por gracia, pero también es por fe. El hombre, la mujer, la persona que quiera recibir aquello, tiene que ejercer esa fe, poner su fe en aquel que puede hacer eso.
por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Y ahí es donde entra en plenitud lo que acaba de mencionar, muy acorde, el concepto de la gracia. No depende del hombre la salvación, sino únicamente de Dios. Y ese favor que Dios suelta hacia la humanidad, pues es lo que viene siendo por gracia. Por gracia. Y hablando exactamente en ese sentido, habla también de la misericordia de Dios. Así es. O sea, es por la misericordia de Dios que nos da esa salvación, que es por gracia. Claro. Mira, vamos a hablar, por ejemplo, acerca de la gracia de Dios en un sentido bíblico. ¿Ok? Si tú vas a Efesios, capítulo 2, del 1 al 10, dice lo siguiente. Dice, y Él les dio vida a ustedes. El Él significa Jesucristo. ¿Ok? Dice, dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando tú y yo nacimos en un estado pecaminoso. Y al momento de nacer en un estado pecaminoso, ya éramos automáticamente condenados para muerte. Ok, nacimos para morir. Ok, pero Dios en su soberanía y en su gracia, ok, y en su bondad nos da la oportunidad de aceptarlo a Él, como dice mi hermano, por fe, ok, y recibir el favor de Dios. Pero fíjate lo que dice aquí, ok, en el versículo 2. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estamos hablando de Satanás, ¿ok? De su ejército de demonios, vamos a ponerlo así, ¿ok? Que son los que influyen en ti, ¿ok? Para que tú sigas pecando y te pierdas, ¿ok? Entonces tú estabas en ese estado antes de que Jesucristo te rescatara. Fíjate lo que dice. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, entonces está haciendo un comparativo. El primer comparativo es, nacimos o fuimos engendrados con una naturaleza pecaminosa. La segunda comparativo es, diciendo Pablo, nosotros que ya estamos en Cristo, estábamos en la misma naturaleza que ustedes que no están en Cristo. ¿Ok? Pero, dice lo siguiente, en el cuarto versículo, dice, pero, este pero significa que tienes que regresar al principio de la conversación. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Esa es la gracia de Dios. Si no estamos hablando solamente de una gracia salvadora, ok, pero estamos hablando de una gracia, ok, una bondad. Este es el verdadero amor de Dios hacia ti y hacia mí. Pero fíjate lo que dice. Dice, y con Él, ok, una vez más Jesucristo, nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Significa que no fue por tu propia fuerza o por tus propios méritos, ¿ok? Pero son los méritos y la fuerza de Jesucristo, los cuales te llevan a que puedas ser sentado al lado del Padre, ¿ok? En la eternidad, vamos a ponerlo así. En el 7 dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Una vez más hablando acerca de la gracia de Dios. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Esta fe es en lo que tú crees. ¿Ok? La convicción que llega a ti. Y esa convicción solamente puede pasar por un Salvador, que vamos a hablar de eso el próximo programa. Dice, y esto no procede de ustedes, sino que es un don, o es el don de Dios,
significando de que Dios es el que otorga esa salvación, ¿ok? No por obras para que nadie se glorifique o se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Significa esto de que Dios tiene gracia suficiente para todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo. Si no sé qué pueden opinar ustedes necesitábamos básicamente que se pusiera en acción esa gracia. ¿Por qué lo menciono? En el versículo 1 dice muy específicamente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que para que pudiera ser gracia, la fuente no debería de ser de nosotros. Alguien más tenía que ofrecer eso. Y esa gracia directamente es de Cristo Jesús. Porque nosotros estábamos muertos ¿en qué? Nuestros delitos y pecados. También más adelante mencionaba el doctor acertadamente sobre que vivíamos nosotros con la corriente de este mundo, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, obrando como hijos de desobediencia. Otra vez, en nuestra condición, básicamente estábamos perdidos. Pero, ¿quién ejerció esa gracia? La fuente es Cristo Jesús. No hay otra fuente de gracia. Nadie puede ejercer eso. Nadie, absolutamente nadie. Las características que tiene esa gracia, pues es abundante. Es infinita. Este término es tan grande que abarca a todos los que quieran, a todos aquellos que acepten esa gracia, pueden alcanzar esa gracia. También fluye. La gracia de Dios está fluyendo día con día. ¿Por qué digo esto? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias y es una oportunidad más para poder observar esa gracia del Señor y poder abrazarla. Tener la oportunidad cada vez que el Señor nos da vida de poder abrazar esa gracia y decir, gracias Señor, porque esto solamente lo pudiste haber hecho tú. ¿Sí? También puedo mencionar que es suficiente esa gracia. ¿Suficiente para qué? Para redimirte, como le mencionaban aquí mis hermanos, para ponerte en una posición que no la merecemos, pero que a través de nuestro Señor Jesucristo nos pone en una gracia suficiente. Y no necesitamos más. Y yo puedo decir que hasta es una gracia maravillosa. Sí. ¿Por qué? Porque es algo que en este mundo no hay forma de otorgar o de comprar o de hacer esa maravillosa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Está al alcance de todos. Así es. De todo aquel que quiera está al alcance. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque aquí dice en la Escritura, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, versículo 3, en los deseos de nuestra carne. Básicamente tenemos esto entonces, está al alcance de todos. ¿Todos aquí? ¿Quiénes son todos? Pues todos aquellos que están vivos, que estamos vivos y que vivimos sujetos a este cuerpo, ¿sí? Al final, lo que se otorga a través de esa gracia es el favor de Dios. Estamos sin el favor de Dios mientras nosotros no volteamos y le decimos, yo acepto esa gracia, Señor. Reconozco que soy pecador. Y que al momento de aceptar que soy pecador, puedo decirle, yo pongo mi fe en ti completamente. Y entonces ahí es donde empieza a imperar, empieza a ser efectiva esa gracia de nuestro Señor. Y ahorita que mencionas, hermano, precisamente en esa parte de reconocer que necesitamos esa salvación, pues al reconocerlo nosotros estamos glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos dando gracias a esa entrega infinita que hizo Jesucristo, ¿verdad? Por eso creo yo que es lo que está diciendo Pablo en este sentir. Nosotros glorificamos a Dios en el sentido de que aceptamos esa salvación. ¿Por qué? Porque es un amor infinito. Bueno, fíjate también que tenemos que tomar en consideración aquí son dos cosas. Una es la gracia de Dios, que Él es el otorgante. Y la otra, quién es
el ejecutor de esa gracia. ¿Ok? Que es lo que debemos nosotros tomar mucho en cuenta. No son dos cosas diferentes, pero sí funcionan en una forma diferente. Dios da gracia a todo ser humano. ¿Ok? Dios es el que da amor a todo ser humano. ¿Ok? Sea o no sea salvo. ¿Ok? Él de cualquier manera les otorga esa gracia. Sí, Muestra su ¿Ok? misericordia. Pero el ejecutor de esa gracia es Jesucristo. Así es. El autor Mira, vamos inclusive. a ver. Ok, no tanto el autor, pero el ejecutor. Ok. Ok. Vamos a ver en Romanos, ok, 3 del 19 al 24, después de que Pablo hace una dixología, ok, acerca del judío y del gentil, ok. Y ahora viene él y dice lo siguiente. Dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Qué significa eso? Es de que si tú sigues la ley de Dios, que es lo que creían y muchas veces mucha gente cree hoy día que tú tienes que seguir esa ley, okay, de Dios o la ley mosaica, o que vas a ser salvo. Pero es una cosa contradictoria a lo que Dios quiere. Cuando digo contradictoria a lo que Dios quiere es porque Dios le dio la ley mosaica al judío porque él la pidió, porque él era desobediente hacia Dios y Dios dijo, ok, tú no quieres confiar en mí plenamente, tienes que seguir estos parámetros que yo te voy a dar para que yo te acepte. Y esa ley fue dada para que no fuese cumplida. Que el único que lo cumplió fue Jesucristo, sí. Él la cumplió al 100%, pero tú y yo no la podemos cumplir. Sí, y Él no vino a cumplirla por nosotros. Él vino a cumplirlo como un requisito de un Salvador, que es lo que vamos a hablar el próximo programa. Y fíjate lo que dice, aquí en el versículo 20. Porque por las obras de la ley, ninguno ser humano será justificado delante de Él. ¿Quién es Él? Dios. Eso significa que no importa lo que tú hagas, ok, dentro de la ley es una imposibilidad que tú la cumplas y no vas a poder encontrar justificación, ok, en los ojos de Dios. Dice, ok, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley a los profetas. ¿Qué significa? Es de que Dios reafirmó su ley. Y tú no cumples esta ley, no puedes ser agradable a mí. Si no cumples esta ley, tú ya estás condenado. ¿Ok? No había forma, y los profetas lo dijeron. ¿Ok? Y vamos a hablar en el próximo programa del profeta que señala las cualidades, ¿ok? Y señala, ¿cómo tiene? El camino de un Salvador. Por aquí podemos seguir hablando en esto, ¿ok? Dice lo siguiente. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Está hablando acerca de esa fe que mi hermano Rojo estaba hablando. ¿Ok? Esa fe justificable, ¿ok? Que te va a ayudar a creer y confiar en lo que hizo tu Salvador. Ahorita no vamos a mencionar de todo lo que hizo, porque lo que voy a mencionar después. ¿Ok? Lo que queremos es asentar de que tú y yo necesitamos ese Salvador. Hoy día hay gente que te dice, ok, sigue la ley. Ok, Jesucristo vino y no la abrogó, pero vino y la cumplió. Estás en lo correcto. Vino y la cumplió para que Él fuese el Salvador, para que Él pudiera ser, ok, y cumplir con esos requisitos que Dios quiere. Pero la palabra te lo está diciendo aquí. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todo aquel que cree. Significando es de que si tú crees en Jesucristo y tú recibes salvación, ya la ley fue cumplida. Ya no necesitas regresar a la ley. ¿Ok?
Dice, porque no hay distinción. Dice, por cuantos todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Así que si tú estás en la ley y tú sigues tratando de cumplir la ley, ok, ya estás condenado. Ok, y fíjate lo que dice. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia. Esto estamos hablando de la gracia salvadora. Y la gracia salvadora, ok, abarca lo que hizo un salvador, que es lo que vamos a hablar en el próximo programa. ¿Qué es lo que hizo para poder él ser, el salvador? Es algo que tú y yo tenemos que pensar, porque tienes que pensar en las cualidades y quién es el que puede salvar. Dice lo siguiente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que nos da a nosotros una salvación verdadera. No sé qué es lo que piensan ustedes. Yo tengo una pregunta. Yo creo que una vez que la persona se allega a Jesucristo, a la fe salvadora, esta persona, cuando Dios lo voltea a ver, ya no ve a la persona individualmente, sino ve a Cristo corporativo. Es esto, ¿verdad? Porque si una persona está tratando de encontrar la salvación a través de algún sacrificio, de algunas obras, pues esa persona está fuera de lo que es el cuerpo de Cristo, lo está tratando de hacer en sus fuerzas. Pero cuando la persona llega, acepta a Jesucristo, Dios ya lo ve como a Cristo. ¿Es correcto? Es que lo que pasa aquí es de que cuando una persona, llega a la salvación, es cuando entra en vigor, vamos a decirlo así, lo que llamamos que la sangre de Cristo te está cubriendo. Esto no significa que puedas tú hacer una declaración acerca de la sangre de Cristo que te cubra. Lo que significa es de que Dios ya no te está viendo a través de, vamos a decir, tu apariencia humana pecaminosa. Ahora hay una justificación delante de Dios que le dice a él, sus pecados, los pecados de Marcos, de Blanquita, de Ismael han sido borrados, no cubiertos. Fíjate, una de las cosas que tenemos dentro de cristianidad es de que decimos, estás cubierto con la sangre de Cristo. Es verdad que estás cubierto, pero lo que hizo la sangre de Cristo es de que borró. ¿Podemos decir abolió? Sí. Puede ser más drástico. Abolió tu pecado. Abolió tu condena de muerte. ¿Sí? Ahora tú saliste de esa corte. Y tú saliste de esa corte a tener vida, no a tener muerte. Recuerda esto. El único hombre que nació para morir fue Cristo. Tú no naciste para morir. ¿Que vas a morir por tu pecado? Sí. Pero tú naciste para tener vida. Sí. Para poder lograr lo que Dios tiene planeado para ti. Pero no lo puedes lograr si quieres cumplir una ley, que es prácticamente una imposibilidad de que se cumpla. ¿Sí? Tienes que reconocer, o tenemos que reconocer, de que hay algo más. Y la sangre de Cristo sí te cubre, pero lo que hace la sangre de Cristo es de que abolió, que desechó, que olvidó, y la Escritura nos dice, que Dios ya no va a recordar tus pecados, y que los va a borrar, en todas direcciones, vamos a ponerlo así. No sé qué es lo que ustedes quisieran añadir a eso. Yo quisiera agregar algo. Creo que nuestro público en general, sobre todo los que no se han acercado a Jesucristo, ¿sí? Que se le invita a que conozcan a ese Señor hermoso. Porque, por ejemplo, fue su sacrificio realmente, de lo que ustedes están hablando, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para que viniera esa gracia salvadora, ¿sí? También creo yo que se ha aplicado a nuestras vidas, regalándonos esa salvación que ustedes están mencionando. Y pues solamente se consigue a través de la confesión genuina que emana del corazón arrepentido,
¿sí? De a través de una conversación entre tú y él y no con oraciones repetitivas, no son necesarias. Tú puedes tener esa relación con Jesucristo, ¿sí? Aparte, creo que nuestro Señor Jesucristo, Él defiende nuestras causas, nuestro caso pecaminoso, vamos a llamarle así, como el abogado que mencioné desde un principio. El caso ante Dios, el Señor lo presenta como un abogado justo ante un Dios y un juez justo también. Podríamos imaginarnos, fíjate, vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a imaginar de una conversación, ¿verdad? En que tú te presentas Jesucristo como nuestro abogado ante Dios Padre. Le dice, Padre, sé que esta persona ha pecado, ¿sí? Él ha reconocido sus pecados ante mí y sabe que ha violado todos tus mandamientos, todo lo que tus preceptos, las leyes, exacto. Es culpable, Señor, de los cargos, lo reconocemos ante ti, ¿sí? Sin embargo, has dicho que mi sacrificio, yo Jesucristo, es suficiente para pagar la deuda que Él tiene, ¿sí? Wow. Entonces mi Señor dice, mi justicia quedó acreditada en la cuenta de Él, lo que Él te debía en sus pecados, mi justicia queda acreditada en la cuenta de Él cuando confió en mí para darle salvación y el perdón. Yo he pagado, Padre, el precio, recuerda, yo he pagado ese precio para que Él pueda ser declarado inocente ante tus ojos. ¿Sí? Esa es una corte. Sí, yo voy a decir esto, o que no es de que Jesucristo le diga recuerda. Sí, bueno, es el término correcto. Es un ejercicio. Okay, pero porque Jesucristo ya tiene esa autoridad. Así es. De decir, yo pagué por Él. ¿Sí? Yo di mi vida por Él. Ya no es cuando decimos, mi sangre lo cubre. ¿Por qué? Porque, fíjate lo que es, la sangre de Cristo, su muerte y su resurrección, abola o desecha todos tus pecados. Sí. No podemos decir solamente que los perdona, pero los desecha por completo. Y la sangre de Cristo, lo que hace es de que cubre todo pecado que tú hagas en contra de Dios en el transcurso de tu vida terrenal. Porque vamos a seguir pecando. Porque vamos a seguir pecando. Vas a una perfección. Claro. Pero eso, como decimos, no te da una licencia para que peques. Por supuesto. Sí, pero vas a una perfección. Y lo que estamos diciendo aquí es de que Cristo ya hizo el trabajo. Perdón, entonces no puede Él pedirle o recordarle al Padre. El Padre ya sabe. Sí, lo tiene presente. Sí, porque fue la misión que lo mandó. Que fue la misión que Él lo mandó. Sí, el Señor le dice, ya no queda ninguna deuda que paga por pagar. Exacto. Yo ya pagué por ellos. Sí, que son las últimas palabras de Jesús, ¿verdad? Que telestai, ya todo está pagado. ¿Y dónde ¿verdad? encuentras esto? Es en Romanos 8.1. Véanlo, Colosenses 2.14. Muy bonita, yo creo que la reflexión, y yo creo que si de veras, si entendemos esto de la salvación, pues yo creo que si llegaras tú en algún momento a tener algo que pagar ante una corte y llegaras a esa corte y te dijeran, ¿sabe qué? No es culpable de nada, está absuelto. ¿No sería algo así como que dijeras, ¿por qué? Pues si yo sé que me porté mal, yo sé que hice algo, pero ¿qué fue lo que me absolvió? Yo creo que sería formidable llegar ante la presencia de Dios y Señor, a la presencia de Dios y decir, que te digan, estás absuelto por la sangre de Cristo. Ahí es donde se cumple lo que decía el apóstol Pablo, que el evangelio es locura. Así es. Sí, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir de una manera espiritual. Ahí es donde empieza precisamente el tope de la argumentación del hombre. Pero la gracia tiene un origen. Dios, ejecutado a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La gracia también tiene características específicas. Alcanza a todo hombre. Es maravillosa, lo decía hace un momento. También podemos decir que la gracia tiene quizás un alcance, sí lo tiene. ¿Hasta dónde? Alcanza para todos. Y quisiera mencionar el último punto, y quizás puede ser ¿Qué logra la gracia? La gracia logra lo que mencionaba el doctor. Cubrir, pero borrar a través de la sangre de Jesucristo.
Justifica al hombre pecador, que de pecadores pues todos somos, pero lo justifica ante Dios mostrándolo de una manera que limpio. Y también podemos decir que le da la capacidad también al hombre de presentarse delante de Dios como un hijo. La gracia de Dios, eso es lo que abarca, la gracia de Dios. Y qué maravilloso, a esas palabras vuelvo a decir del apóstol Pablo, donde dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es ¿qué? Es poder de Dios. Poder de Dios. Para salvación. Salvación. Sí. Eso, fíjate que eso es muy interesante, ¿no? Y es hermoso poder decir esas cosas. Pero lo que tenemos que recordar es que esa gracia, el único que la puede otorgar es Dios. Y el único que la puede ejecutar, ¿ok?, es Cristo. Así que es algo que tú tienes que pensar, ¿ok?, que analizar. Muchos de nosotros podemos decir, no, yo no necesito nada de eso, porque yo puedo hacer lo que tengo que hacer, porque yo puedo lograr lo que quiero lograr, porque yo voy a llegar a donde quiera llegar. Pero te voy a decir algo, si no reconoces esa ayuda y esa gracia que Dios está otorgando o que te está dando, ¿okay?, no vas a llegar a ningún lado. Sí, porque cuando tú mueras, eso va a ser la acabose. No va a haber más. La pregunta es, ¿quién garantiza mi legado? Ya no hables de que sigas viviendo por siempre. Simplemente tu legado. Y te voy a decir esto, tu legado en el sentido de quién tú quieres que te recuerde. Porque no me vas a decir que no te interesa a nadie, que no tienes a nadie. Todos tenemos a alguien que nos observa. Sí, todos lo tenemos. Y ese legado, ¿cuál va a ser? ¿Cómo quieres que te recuerden? Ok, ¿qué garantía tienes de que te recuerden? Ok, eso es muy importante. Dentro de salvación no te da una garantía de cómo te van a recordar, pero te da una certeza de quién vas a ser después de que tú salgas de este mundo. Y no solo eso, quién vas a ser dentro de este mundo. Si quieres cumplir una ley, trata de cumplirla. Le voy a decir así, si no puedes cumplir la ley de tu casa, menos la de Cristo, menos la de Dios. ¿Sí? Si no es por gracia, estamos acabados. Y no me digas que la puedes cumplir, porque no la cumples. Ninguno de nosotros la cumple. Así es. Sí. Solo a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Así es. Pero la pregunta una vez más prevalece. ¿Qué credenciales tiene Él? ¿Qué es lo que Él hizo? Para que yo confíe en que Él es mi salvación. Porque todos podemos decir, no, pues Jesucristo, 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 pero nadie nos enseña qué en realidad hizo o cuáles fueron sus credenciales para hacerlo. ¿Cómo se presentó? ¿Cómo se presentó? ante ¿Cuáles nosotros. son sus credenciales? Sus características. Sí, ¿cuáles son sus características? Así es. Sí. De hecho, estamos viendo ahorita, doctor, el cómo se llevó a cabo precisamente esa salvación o cómo se ejecuta aquella gracia, cómo se hace partícipe al hombre de esa gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo precisamente ese desarrollo maravilloso, eterno, gloriosa obra del Padre a través de nuestro amado Señor Jesús, pero que es alcance a todo aquel que quiere y también en determinado momento, después de esa gracia, tus pecados, mis pecados han sido perdonados. Hay una salvación, hay una vida eterna también, pero pasar la eternidad ¿con quién? Con aquel que mostró su gracia a través de esa muerte en la cruz del Calvario. Y qué mejor pasar la eternidad con Él. Qué mejor pasar la eternidad con aquel que nos amó y nos mostró ese amor maravilloso, como lo hemos leído reiteradamente a través de Juan 3:16, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, si Él ya mostró ese amor y derramó de su gracia, nos mostró su gracia,
¿por qué no voltear y verlo? Y aprovechar esta oportunidad y decirle, gracias porque has sido el único que me ha amado de tal manera, eres el único que ha ofrecido esto, eres el único que ha hecho esta salvación para vivir eternamente contigo. Y fíjate, hermano, independientemente de que aquí en la tierra nos haga mejores personas, Sí. porque el mismo Espíritu Santo nos redarguye precisamente para ser mejor persona, pues tenemos la garantía de que vamos a vivir con Cristo en la eternidad cuando nosotros partamos de este mundo. Eso es hermoso. Es muy triste saber y estar en tinieblas, de no saber o tenerle miedo incluso a morir, ¿verdad? Porque no sabes, estás en incertidumbre. Pero este abogado nos da la certeza de que nos vamos con nuestro Dios Padre. Y eso es bien importante. Uh-huh. Tenemos la garantía de alguien que cumplió todo y que precisamente compró esa salvación. No la puedo comprar yo. No puedo hacer una acción. Lo voy a poner de esta manera. Hay pinturas de pintores sobresalientes en la tierra que cuestan millones de dólares. No la podemos comprar. ¿Cómo crees que con una acción o una actividad que yo haga aquí humana me puedo merecer el cielo? Tiene que ser a través de Jesucristo únicamente. Nuestro único abogado intercesor, Así porque es. no hay ninguna deidad, no hay nada que interceda por nosotros, ni que haya muerto por nosotros para darnos salvación. Así es. Pues mira, una vez más, nos estamos adelantando a los hechos. Y como tú lo estabas diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que Él hizo? Aquí la pregunta esencial es ¿qué es lo que Él hizo? ¿Y cuáles son sus credenciales? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo demostrar o cómo me puede demostrar Dios que Él es lo que dice ser? Y que Él puede hacer lo que dice hacer o que hizo. Recuerda esto. Dios no te prometió una vida perfecta. Dios no te prometió que toda tu vida será color de rosa cuando tú lo aceptes. Pero sí te prometió algo, que tendrás vida eterna con Él. Sí. Pero vamos a hablar más de esto en el próximo programa. Vamos a tener más tiempo de hablar exactamente de las características, y lo que en realidad representa un Salvador. Por ahora, solamente queremos invitarte a que nos veas una vez más, el próximo domingo aquí en tu programa La Biblia, Ficción o Verdad. Y te recordamos que ahora puedes tomar cursos en línea. Puedes visitarnos en CCBM Instituto, en nuestra página web, y puedes ver estos programas en YouTube. Si te perdiste alguno de ellos, puedes regresar y verlos una vez más, o si quieres sacar alguna nota de ellos. También te invitamos a nuestra página de Facebook, en la que continuamente estaremos de ahora en adelante presentando diferentes cursos, escritos y algunas cosas que te van a ser de mucha utilidad para tu camino con Cristo. Y no sé si algo quieren decir así rápido antes de que cerremos. Solamente si es por gracia, no es por obras. Si es por obras, no es por gracia. Así que la gracia fue derramada por Dios a través de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Hermano. No, pues yo nada más me resta despedirme y sobre todo pues invitarte a estas nuevas clases, a este nuevo panorama de clases virtuales. Acércate y vamos a tener un buen tiempo. Magdita. Invitamos a que sigamos juntos estudiando y escudriñando la palabra. Pues todos nos despedimos y todos decimos, Dios los bendiga. Bendiciones. Dios los bendiga. Bye, Bendiciones, hasta luego. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, Ficción o Verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook CCBM WBCC Master Seminary.